Hoy vamos a sumergirnos en unos textos que, bueno, ya os aviso, son de esos que te dejan pensando días. Uf, de los que remueven. Totalmente. Pertenecen al pensador Jiddu Krishnamurti, de su obra Ante un mundo en crisis. Y la pregunta que nos va a guiar es una que, vamos, nos hacemos casi a diario al ver las noticias. Con el mundo como está, lleno de conflictos, ¿dónde está la solución? ¿En nuevos líderes? ¿En tratados internacionales? ¿O a lo mejor en un sitio que ni se nos ocurre mirar? Pues es que fíjate, el punto de partida de Krishnamurti es precisamente darle la vuelta a esa pregunta. Su premisa, que es la columna vertebral de todo lo que piensa, es que no hay una separación real entre el mundo y nosotros. Sostiene que el caos, la polarización, la violencia que vemos fuera, son, en realidad, una proyección a gran escala, una proyección del desorden que cada individuo lleva dentro. O sea que el exterior es un espejo. Exacto. Así que nuestro análisis de hoy va a ser un viaje de lo macro a lo micro, para explorar esa conexión tan íntima y a veces incómoda. Y es que eso es lo curioso, porque es lo que hace que los textos sean tan potentes. Fueron escritos en los años 40, en medio del horror de la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, lee sus diagnósticos sobre la codicia, el nacionalismo, la crisis en las relaciones, y parece que está comentando un tuit de esta mañana. Es brutal, la vigencia es brutal. Pues vamos a desgranarla. Empecemos por el diagnóstico general. Krishnamurti observa un mundo en desintegración, en conflicto permanente. Y nuestra reacción natural, casi un reflejo, es mirar hacia arriba, ¿no? A los gobiernos, a las organizaciones, A las ideologías. a las ideologías. Esperamos que un sistema nos salve. Pero él dice que ese enfoque está viciado de origen, que es una vía muerta. Exacto. Su lógica es, la verdad, bastante implacable. Dice, a ver, ¿qué son esas instituciones? Son un conjunto de individuos. Y cada uno de esos individuos lleva a la institución sus propios miedos, sus ambiciones personales, sus prejuicios, su confusión. Claro. Por lo tanto, es imposible que la institución sea más sabia o más íntegra que la suma de las personas que la componen. Es de una lógica aplastante. Hay una frase en los textos que lo resume todo. Dice, la sociedad es la extensión del individuo. Y luego remata con otra que es un golpe directo. Lo que vos sois, eso es vuestro grupo, vuestra sociedad, vuestro líder. Uf, claro, es que esto supone darle la vuelta por completo a la tortilla. Nos quita la cómoda excusa de señalar a un ellos culpable, ya sean los políticos o las corporaciones. Se acabaron las excusas. Y en esa raíz del problema, él identifica la codicia como uno de los motores principales. Sí, pero su análisis de la codicia es muy sutil. Va mucho más allá del simple querer más dinero. Él traza una línea muy clara entre lo que llama la necesidad física y la necesidad psicológica. Vale, La necesidad física es obvia. Todos necesitamos comida, un techo, ropa. Es lo básico para la supervivencia. claro. El problema, el origen del conflicto, empieza cuando esas cosas se convierten en una necesidad psicológica. O sea, cuando ya no es tener un abrigo para no pasar frío, sino tener ese abrigo de marca para sentir que eres alguien. Justo. Es como intentar amueblar una casa interior que sentimos vacía con objetos externos. Qué buena imagen. Podemos llenarla de coches, de ropa, de títulos, pero por dentro seguimos sintiendo el mismo eco. No es el objeto, es lo que esperamos que el objeto haga por nosotros. Has dado en el clavo. Esa es la metáfora perfecta. De hecho, Krishnamurti lo llama la pobreza interna del ser, porque nos sentimos interiormente pobres, insuficientes, vacíos. Buscamos enriquecernos psicológicamente a través de lo externo. Buscamos prestigio, poder, seguridad, estatus. Y por esas cosas, que son meramente psicológicas, es por lo que estamos dispuestos a competir, a mentir, a explotar y Y entrar en guerra. en última instancia, a entrar en guerra. La lucha por los recursos no es por los recursos en sí, es por lo que esos recursos significan para nuestro ego. Entiendo la teoría, pero suena casi utópico. Vivimos en un sistema, el capitalista, que está diseñado para crear y explotar esa necesidad psicológica. Nos bombardea 24/7 con el mensaje de que necesitamos más para ser felices. ¿Cómo puede un individuo luchar contra esa marea, sin aislarse por completo? ¿No es una batalla perdida? Es una pregunta fundamental.
Y es verdad, y él no propone el aislamiento, no dice vete a una cueva. Lo que propone es la autoobservación. El primer paso es darse cuenta del mecanismo. Preguntarse con total honestidad ante cada deseo. ¿Esto es una necesidad real, física, o estoy intentando llenar un vacío psicológico? Solo con hacer la pregunta. Solo el hecho de ver esa distinción con claridad ya empieza a quitarle fuerza al impulso. No se trata de reprimir el deseo, sino de comprender su raíz. Y esa misma comprensión, ese mismo mecanismo, es el que aplica a algo tan universal como las relaciones humanas. Sí, porque sostiene que nuestra forma de relacionarnos a menudo no es amor, sino una forma de convivencia basada en la dependencia mutua. Cuando habla de dependencia psicológica en una relación, ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere a cuando usamos a la otra persona para sentirnos completos, felices o seguros. Es cuando decimos, no soy nada sin ti. Esa frase, que nos puede sonar muy romántica. Sí, de película. De película, exacto. Para Krishnamurti es la señal de alarma de una relación basada en el miedo. Porque si mi felicidad depende de ti, inevitablemente viviré con el miedo constante a perderte. Claro. Y de ese miedo nacen los celos, la posesividad, el control, la desconfianza. Todo el veneno que destruye las relaciones. Todo. Pero, a ver, amar a alguien y no querer perderle parece humano. Su propuesta de amar sin depender suena un poco fría, casi distante. ¿Cómo se puede amar apasionadamente sin que exista ese miedo a la pérdida? Es que él distingue entre el amor y el apego. Lo que él describe como destructivo es el apego, la posesión. El amor para él es otra cosa. Para llegar a él, propone un cambio de perspectiva radical. Dice que en una relación, cuando surge un conflicto, nuestra tendencia es fijarnos en lo que el otro ha hecho o ha dicho. Sí, culpar al otro. Él propone lo contrario, observar la propia reacción. En lugar de culpar, preguntarse, ¿por qué esto me ha dolido tanto? ¿Qué miedo ha tocado en mí? ¿De qué dependo yo en esta relación? La causa de la fricción, concluye, es siempre uno mismo, el yo. Uf. La armonía con otra persona solo puede surgir si primero hay una armonía integral dentro de una misma. Y ese yo, con sus miedos y sus necesidades de identificación, es el que luego se proyecta a gran escala, ¿no? Pienso en algo tan tribal y personal como el nacionalismo, que parece ser exactamente este mismo mecanismo de apego y miedo, pero magnificado. A nivel de un país entero. Es la transición perfecta porque es justo el ejemplo que él utiliza para que estas ideas no se queden en la abstracción. Para abordar el nacionalismo, propone lo que llama un acercamiento experimental. Primero dice, usemos la mente consciente, el intelecto. Analicemos el nacionalismo de forma racional. Vemos que crea división, que genera odio, que es la causa histórica de guerras terribles. Sí, intelectualmente casi todos estamos de acuerdo en que es un veneno. Claro, pero entenderlo no es suficiente. Es como saber que fumar es malo y seguir fumando. Él habla de la analogía del iceberg, donde el intelecto es solo la puntita que se ve. Justamente. El verdadero trabajo, dice él, comienza cuando esa mente consciente se aquieta, cuando dejamos de analizar, de justificar o de condenar, y simplemente observamos en silencio, para permitir que las capas más profundas, las motivaciones inconscientes, salgan a la superficie. ¿Y qué podría emerger en el caso del nacionalismo? Pues quizás la vanidad de sentirse parte de algo superior, la comodidad de tener una identidad que no tienes que construir tú misma, el miedo a lo diferente, o simplemente la necesidad de pertenencia, de formar parte de un equipo. Fíjate, es clavado a lo que vemos hoy en día en las redes sociales. La gente defiende su tribu, sea un partido político, una ideología o hasta un equipo de fútbol, con una agresividad que no tiene que ver con los hechos, sino con esa necesidad profunda de reafirmar su identidad. Frente a un otro. Exacto. Y la propuesta de Krishnamurti es que, al observar esas causas internas, la vanidad, el miedo, la pereza, sin juzgarlas, sin reprimirlas, simplemente viéndolas por lo que son, Se desmontan solas. el problema empieza a disolverse. Pierde la energía psicológica que lo alimenta. Es como si al encender la luz en una habitación oscura, los monstruos que imaginábamos, Simplemente desaparecen. vemos que solo eran sombras. Exacto. Todo esto nos lleva de cabeza a la cuestión de la guerra. Hay un pasaje en los textos que es durísimo. Una madre que ha perdido a su hijo en la guerra le pregunta cómo puede evitar que su otro hijo de 12 años muera en la siguiente. Y la respuesta de Krishnamurti es desconcertante.
No le habla de pacifismo, ni de política, ni de tratados. No, su respuesta es de una honestidad casi brutal. Le dice, en esencia, que otra guerra es absolutamente inevitable mientras los seres humanos sigamos funcionando como hasta ahora. Mientras pensemos en términos de mi país y tu país, mientras nuestras vidas estén gobernadas por la codicia y la ambición, la guerra es la consecuencia lógica. Es terrible escuchar eso. Y rechaza de plano la idea de una evolución gradual hacia la paz. Dice que eso es una excusa, una forma de autoengaño para justificar nuestra pereza. Nos consuela pensar que el tiempo lo arreglará todo, mientras en el presente seguimos plantando las semillas del próximo conflicto. Pero esto es muy difícil de aceptar, sobre todo para esa madre. Decirle que la solución es una revolución interior puede sonar a una evasión. ¿Acaso no tienen ninguna responsabilidad los líderes que declaran esas guerras? Krishnamurti no ignora el factor sistémico. No lo ignora. Lo que hace es ir a la raíz que sostiene todo ese sistema. Por supuesto que los líderes tienen responsabilidad, pero, a ver, ¿por qué están ahí esos líderes? Porque reflejan la conciencia colectiva. Son la expresión de nuestra propia codicia, nuestro propio nacionalismo, nuestro propio deseo de seguridad a través del poder. Es volver al principio. Siempre vuelve ahí. Y aquí es donde introduce un concepto fascinante, la necesidad de dejar de pensar horizontalmente y empezar a pensar verticalmente. Expliquemos esto, porque es una de las ideas más potentes. ¿Qué es pensar horizontalmente y qué es pensar verticalmente? Pensar horizontalmente es pensar en la línea del tiempo. Es decir, estamos en conflicto ahora, pero si hacemos esto y lo otro, quizás en 20, 50 o 100 años las cosas mejoren. Una progresión. Una progresión, una evolución. Pero mientras esperamos ese futuro pacífico, en el presente seguimos siendo codiciosos y nacionalistas. Es una contradicción total. Ya. Pensar verticalmente es romper con esa continuidad. Es una transformación que no sucede en el tiempo, sino en un instante. Ocurre ahora. Es la decisión de abandonar por completo, en este mismo momento, las causas psicológicas del conflicto. Es un corte radical con el pasado. Es como reiniciar el sistema. Es exactamente eso. Como si un programa de ordenador tiene un fallo fundamental. Pensar horizontalmente es esperar un futuro parche. Pensar verticalmente es reiniciar el sistema ahora mismo. Uf. El precio de la paz, entonces, no es un tratado firmado en un papel. No. Murti nos deja sin excusas. Toda la responsabilidad del estado del mundo recae sobre los hombros de cada uno. Es una responsabilidad inmensa. Sí, pero si le das la vuelta, también es un poder inmenso. Claro. Porque si la causa del problema está íntegramente dentro de nosotros, entonces la solución también lo está. No dependemos de nadie más. Y él insiste, esto no es un escape místico ni una forma de ensimismamiento. Al contrario, es un llamado a la acción, pero una acción que empieza por la autoobservación rigurosa en nuestra vida cotidiana. En cómo nos relacionamos con el dinero. Con nuestra pareja, con el vecino, con nuestras propias creencias más arraigadas. Ahí es donde se libra la batalla. Y al final de todo, parece que la única fuerza capaz de disolver estos conflictos es el amor. Los textos lo dicen claramente. El amor es la única respuesta duradera a nuestros problemas humanos. Pero claro, no se refiere al amor posesivo y temeroso que hemos descrito, sino a algo que solo puede florecer cuando la mente se libera de todas esas barreras. De miedo, de envidia, de identificación. Exacto. Y eso nos deja con la pregunta final para la reflexión, una que él mismo planteaba constantemente. Sugiere que la verdadera comprensión, la percepción directa de la verdad de cualquier problema, solo es posible cuando la mente para su incesante parloteo. Cuando deja de analizar, comparar, juzgar. Y de proyectar el pasado. Así que la pregunta que nos queda flotando es esta. ¿Qué pasaría si por una vez abordáramos un problema, ya sea un conflicto personal o nuestra visión de un conflicto global, no con todo el arsenal de nuestras opiniones y soluciones preconcebidas, sino con una mente completamente silenciosa, atenta y observadora? que veríamos que nunca antes habíamos visto?